Hola, buenas. Mi nombre es Javier Sitúa, alumno de Excel para Administración y Finanzas, y el día de hoy vamos a revisar un ejercicio de examen llamado Corredora 2.0. Bueno, para ir revisando el ejercicio, tenemos que lo primero es limpiar los datos y crear la tabla. Entonces vemos que acá, por ejemplo, en tipo de propiedad comercial hay un espacio que está sobrante, cosa de que en el otro comercial no está. Lo mismo podría pasar acá en operaciones y lo mismo pasa en la parte de región con el tema de los espacios, pero además resulta que en región hay partes que tienen acento y otras que no, por ejemplo Tarapacá, en estas dos. Para esto vamos a usar tres funciones bastante simples, una que es limpiar, que básicamente es para eliminar el dato que nosotros le indiquemos, y en este caso le estamos diciendo elimíname los espacios de B3, de acá, con lo que va a arrojar el mismo texto pero sin el espacio en el inicio. En venta se hizo lo mismo y en región se va a hacer lo mismo, pero además debemos aplicar sustituir para poder cambiar las letras con acento por letras sin acento. Que es lo que se está haciendo acá, es decir, sustitúyeme esta I con acento por una I sin acento y lo mismo con la A. Cosa de que, por ejemplo, lo que teníamos, la situación que teníamos para acá ya no se repite. Con eso ya podemos tirar estos nuevos datos a la hoja de tablas, ordenados claramente, y seguir calculando otras cosas. Ahora en el caso de nosotros después nos dimos cuenta que en el caso de los vendedores también había que hacer limpieza, pero en vez de generar una tabla, una columna extra, se usó como referencia el nombre que estaba en datos, por eso acá tenemos datos con exclamación, lo estábamos trayendo de esta hoja, y en la fila H5, o sea, en la celda H5. Por ejemplo, J5, quiero que me venga el dato que está en la celda H5. Si acá es Jesús, en la H5 tiene que ser Jesús. H5 Jesús. ¿Ven? Entonces ya, y con eso lo mismo de sustituir y el tema de los espacios. Las letras y los espacios. Entonces, para calcular el valor de la propiedad en pesos, necesitábamos saber cuánto valía el UF en pesos en esta fecha. Para eso, tenemos que agregar esta tabla donde tenemos la fecha y cuánto valía el UF en pesos en aquella fecha y hacerla encajar con la función buscar B, que lo que va a hacer esto es buscar el valor, en este caso la fecha, en la matriz que les acabo de mostrar y arrojarme el dato que va a estar en la celda de al lado, es decir, en la columna número 2, que en este caso es el valor de CLP. Entonces si le decimos búscame esta fecha, nos va a arrojar este valor. Y finalmente el falso, ya que buscamos que sean exactamente iguales las coincidencias. Y con eso ya tenemos que solamente multiplicar este valor CLP por el valor en UF y tenemos el valor de la propiedad en CLP. Lo siguiente es ver si la operación se realizó o no. No se realiza cuando no tenemos una fecha de operación. Puede haber una fecha de ingreso, pero no una operación, con lo cual como que no se cerró el trato. Entonces simplemente con una condición donde vamos a decir que si H, es decir, si en esta columna H está en blanco, no hay una fecha, arrójame que es no. Y en cualquier otro dato, sí. O sea, en cualquier otro caso, sí. Por eso acá vemos todo esto sí mientras salga una fecha acá. Si no sale va a decir que no. Y siguiendo con la C, la cual pide obtener la velocidad promedio en meses, simplemente se usa la función frac.año. En este caso la vamos a condicionar para que le aplique la función frac.año solamente a los que sí se realizaron la operación. Y frac.año lo que hace es calcular la distancia entre dos fechas en formato año. ¿Cuánto tiempo en años han pasado entre estas dos fechas? Y es por esto mismo que se le pone fecha inicial, fecha final, la fecha de operación y la base, y que básicamente si uno quiere 360 días, 365 días. Y como lo arroja en años y el ejercicio lo pide en meses, se multiplica por 12. Y aquí como tenemos la condición, en cualquier otro caso donde realiza operación sea no, márcamelo como pendiente. Luego, en la D pide agrupar las propiedades en tres categorías dependiendo de cierta condición. Es decir, bajo si es menor a 6000 UF y así.
Entonces para esto simplemente creamos esta tabla, la cual vamos a usar como referencia para las condiciones de acá. Por ejemplo, si G2, el valor 1F, es menor a B14, que es los 6000 de ahí, catalógalo como bajo, y asimismo para el alto y el medio. Entonces ya nos queda lo último, que es la comisión por vendedor. Para eso disponemos de esta tabla, la cual nos indica si es un tipo de arriendo o de venta y cuánto va a ser la comisión dependiendo también del monto o el valor de la propiedad. Entonces para esto hicimos una nueva columna que se llamaba comisión por vendedor, lo cual lo primero que hice es que si la O y la I son iguales, de una comisión 0. ¿Por qué es esto? Porque en la O, que era la velocidad promedio, recordemos que en cualquier caso donde no hubiera una fecha de operación marcara como pendiente. Y lo mismo hicimos acá en año de operación, que es la I. También cualquiera que no tuviera un error, marcara como pendiente. Entonces cuando el negocio está pendiente, no se cerró, simplemente no hay comisión, por eso comisión 0. Luego separamos por el tipo de operación, es decir, si es arriendo, G8, que es el valor en UF, es menor o igual a T6, que son estos 1550, arrojan un valor de U6, que es el porcentaje de ventas cuando es arriendo por 1550 o menos. Y lo mismo para el resto, en caso de que fuera 5050 y así sucesivamente, terminamos todos los de arriendo y pasamos a los de venta. Entonces con los de venta hacemos los mismos, pero usamos como referencia estos valores de acá. Y con eso ya tenemos los porcentajes de cada comisión. Lo multiplicamos por el valor de la propiedad, dándonos el valor de la comisión, y para transformarlo en pesos simplemente lo multiplicamos por la columna del valor CLP. Y con eso ya tenemos listo lo que es la tabla para poder seguir con las tablas dinámicas y los gráficos. Lo que nos piden son una tabla dinámica fija y una tabla dinámica con segmentos, con estas características. Entonces, en tablero, armamos la tabla dinámica con valores fijos, donde simplemente uno pone en insertar, tabla dinámica, selecciona el rango donde hay que sacarla, en este caso de tablas, se selecciona todo, o se puede poner también el nombre de la tabla, y básicamente arrastramos las categorías que nosotros queramos mostrar. En este caso ahí hay que ver el tipo de propiedad por fila, y en lo que sí hay que tener ojo es que por defecto cuando uno arrastra alguna categoría a valores, la vas a tirar como suma o cuenta. Si queremos un promedio, como en los últimos dos datos, tenemos que ir a configuración de campo de valor y ponemos promedio y aceptar. En el caso de los segmentos tenemos que armar la misma tabla dinámica, pero para agregar segmentos nos vamos a análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Y con eso nos dan las mismas categorías y debemos elegir cuáles de estas queremos como segmentadores. Entonces seleccionamos todas las que nos pedían, que era tipo propiedad, operación, si se realizó o no, clasificación UF, entre otras, y con esto podemos ir viendo nuestra tablita dinámica según nos acomode a nosotros lo que queramos. Finalmente, para la parte de los tres gráficos hay que hacer tres tablas dinámicas nuevas, donde tenemos la suma del valor de propiedades por región y por tipo de propiedad, y la suma de valores de las comisiones. Y aquí hay que hacer una selección de los tres mejores. Para esto seleccionamos esta pestaña, nos vamos a los 10 mejores y en vez de 10 lo cambiamos por un 3, elemento, suma, valor, comisiones. Y ahí nos va a entregar los tres mejores vendedores. Luego, haciendo clic en cada una de las tablas, nos vamos a insertar y puede ser gráfico recomendado. Ahí el que les guste más van a poner en aceptar y les va a tirar el gráfico en esta misma página. Luego podemos cortar y pegar en esta otra, donde si queremos por ejemplo hacer una segmentación en este lado, ponemos acá mismo en insertar segmentación de datos y lo que queremos, en este caso tipo de propiedad. Entonces podemos ir seleccionando lo que queramos comparar y así mismo. Lo mismo con región, y en el caso del top 3 ya vimos en la tabla anterior cómo se hacía. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya servido. Les recuerdo, mi nombre es Javier Gacitúa y esto fue Excel para Administración y Finanzas. Que estén muy bien.